Saludos, saludos. Esto es la industria manufacturera de hoy. Un servidor, Fabricio Geraldino, como siempre, con ustedes, tratando de analizar, comentar y hablarle de temas que son de importancia para todo el sector industrial. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal, la industria manufacturera de hoy, darle clic a la campanita, suscribirse, comentar y compartir. Hoy vamos a iniciar un ciclo de contenidos relacionados a un tema que es de extrema importancia. Vamos a hablar de las sociedades comerciales. ¿Qué son estas? ¿Cómo se conforman? Sus características. ¿Cuáles son las obligaciones de los socios? ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios frente a los terceros? ¿Cuáles son las obligaciones civiles que pueden enfrentar los socios con relación a las deudas en sí de la compañía? Todo esto vamos a estar hablando durante este ciclo de contenidos relacionados a las sociedades comerciales. Dependiendo, primero tenemos que ver qué es una sociedad comercial o empresa de responsabilidad limitada, empresas familiares, como se denominan en algunos países. Bueno, una sociedad comercial o una sociedad mercantil es aquella que se forma con dos o más socios, con la finalidad de hacer negocios, de generar comercio y crear una estructura jurídica diferente a los socios. En el caso de República Dominicana tenemos diferentes tipos de sociedades comerciales. Están las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL, que son las que tienen mayor auge, las que son más populares en sentido general. Alrededor de un 73% del tejido empresarial formal dominicano y de la mayoría de la región son empresas de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada. Luego tenemos las denominadas SA o SAS, las sociedades anónimas que se deben formar en el caso de República Dominicana con un capital no menor de 30 millones de pesos y deben suscribirse y pagarse por lo menos el 10%. Y aquí en este punto vamos a enfatizar que las sociedades anónimas tienen dos tipos de capitales. El capital social autorizado, que es el que tú te comprometes a tener al finalizar el proceso de formación de la compañía, que en este caso, en el caso de una SA, no puede ser menos de 30 millones, y el suscrito y pagado, que es lo que efectivamente los socios han aportado para la formación de la compañía, que no debe ser menos de un 10% de lo que se dice que se va a tener o que se pudiese tener en algún momento. Social autorizado y capital suscrito y pagado. Las SA se dividen en tres: sociedades anónimas de suscripción privada, que son las que se utilizan para cualquier tipo de actividad comercial lícita, y las sociedades anónimas de suscripción pública, que son las que están relacionadas de manera directa con el mercado de valores y la suscripción de acciones para el mercado de valores. Y también están las sociedades anónimas simplificadas, que requieren de un capital mínimo de 3 millones de pesos. Igualmente se deben suscribir y pagar por lo menos el 10% de las mismas. Las SAS tienen como diferencia en relación a las SA que tienen un proceso de formación un tanto menos complejo.
sí con más formalidades que las SRL y las empresas individuales, pero no tan complejas con relación a las SA y evidentemente no con un capital social autorizado tan alto como el de las SA. Pero ya de eso vamos a estar hablando de manera detallada y tranquila en otros contenidos. También tenemos lo que en algunas latitudes se llaman empresas familiares, empresas unipersonales y en este caso empresas individuales de responsabilidad limitada, que como su nombre lo indica es una empresa de un solo dueño, de una sola persona. Y a diferencia de los demás modelos que hemos mencionado, para una EIRL tú no tienes que tener un capital específico mínimo. Tú te puedes constituir con 5,000 pesos, por ejemplo, que vienen siendo un poco menos de $100, y te puedes constituir con muchísimos millones de pesos. No importa. Lo que sí, y un elemento característico de este tipo de empresas, es que tú no puedes constituirte en EIRL teniendo un nombre comercial de persona física. Por ejemplo, si es mi caso, yo no puedo constituirme como Fabricio Geraldino EIRL, porque al ser un nombre de persona física, eso pudiese degenerar en confusión. Entonces, la ley de sociedades comerciales dominicana, la ley 479-08, no te permite el que tú puedas hacer eso. Siempre tendrá que ser una denominación de fantasía, un signo distintivo, diferenciador, pero no el nombre de una persona física. Hay otros dos tipos de sociedades comerciales que en la práctica no se utilizan porque no tienen razón de ser. Una es la sociedad en nombre colectivo, que es un tipo de empresa en el que todos los socios son solidariamente responsables de las deudas de la compañía. Eso ya no tiene ningún tipo de razón de ser, puesto que una de las grandes ventajas que se tiene al estar operando como compañía es que las deudas y las obligaciones de la compañía, de la persona jurídica, se diferencian en relación a las personas físicas que son los socios. Entonces no tiene ninguna razón el que tú constituyas un nombre colectivo si no vas a tener esa protección de velo corporativo. Y otras son las comanditas, las sociedades en comandita por acciones, que son sociedades que tienen dos tipos de socios. Unos que están a nombre colectivo, es decir, que son responsables solidariamente de las deudas de la empresa, y otros que solamente llegan hasta su responsabilidad, solamente llega hasta el monto de que han puesto para la formación de la compañía. Evidentemente, por su nivel de complejidad, evidentemente por su nivel de complejidad, nadie utiliza ese tipo de compañía. En toda mi vida solamente he visto una empresa en comandita por acciones. Pero en sentido general, esas son las sociedades comerciales y empresas en sentido general que tenemos en la República Dominicana. Independientemente, y bueno, y en la mayor parte de la región, independientemente del tipo de empresa o del tipo de sociedad que usted vaya a constituir, independientemente de cuál sea, usted debe tener muy claro cuáles son los objetivos de la misma, a qué usted se quiere dedicar,
qué va a comercializar, cómo va a comercializar, a dónde y en qué tiempo lo va a hacer. Pero además de eso, usted debe registrar su denominación social o el nombre comercial, como usted quiera llamarle, no importa. La denominación social es el nombre que usted le va a dar a su empresa, es decir, el nombre de la compañía. Y el nombre comercial es el nombre del establecimiento en donde usted va a realizar operaciones comerciales. En la práctica, esto se confunde mucho, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Se confunde mucho, puesto que hay digamos que hay un vínculo muy, muy estrecho entre estas dos figuras. Ahora bien, si usted puede registrar su denominación social y el establecimiento en donde hace negocios, le puede poner un nombre comercial o un nombre diferente al nombre de la compañía. Perfecto. Pero también usted simplemente puede registrar un nombre o registrar una denominación social y listo. Quizás usted no tenga un lugar en donde de manera directa se comercialicen sus productos o no sea el fuerte de sus negocios. En fin, pero independientemente de lo que usted vaya a hacer, ese es el primer paso. Registrar la denominación social o el nombre comercial del lugar en donde usted va a realizar sus operaciones comerciales. Importante es que entiendan que en virtud del derecho de propiedad industrial internacional, el derecho de un nombre comercial o de una denominación social te lo da el uso en el comercio. Si tú puedes demostrar que ese nombre o denominación social lo has venido usando de manera ininterrumpida en el comercio y tengas pruebas de eso, bueno, pues técnicamente ese nombre es tuyo. Ahora bien, siempre va a ser importante registrarlo, independientemente de que usted se constituya o no en compañía, porque el registro del nombre comercial o de la denominación social es un elemento de prueba de la existencia del mismo. No es el derecho en sí, porque como les dije, el derecho te lo ganas con el uso que tú le das en el comercio, pero sí es un elemento de prueba para poder defenderte en las sedes administrativas o jurisdiccionales. Por eso siempre es importante que tengan un buen archivo con sus facturas, con las fotos y con todo lo que tenga que ver con el ámbito comercial de su negocio o de su empresa. Entonces, el registro del nombre, el registro de la denominación es lo primero que usted va a realizar. Ya luego, y dependiendo del tipo de sociedad de sociedad o de empresa que usted vaya a constituir, entonces usted va a hacer el pago de impuestos de constitución de compañía, que en el caso de la República Dominicana es del 1% del capital que tú dices que vas a tener. En el caso de una SRL, el capital mínimo es de 100,000 pesos. No hay un máximo. Y en el caso de las SA, el capital mínimo es de 30 millones y el de las SAS es de 300,000. Entonces se pagaría el 1% de ese capital y posteriormente entonces usted pasaría a matricular formalmente su empresa a través de lo que llamamos registro mercantil. El registro mercantil no es más que una certificación que emiten las cámaras de comercio y producción del local en donde
o del lugar en donde la empresa va a tener su domicilio, en el que se deja formalmente matriculado a las empresas, pero al mismo tiempo es un documento que te sirve de publicidad indirecta, puesto que cualquier persona, cualquier interesado, no importa, tiene el derecho de buscar las informaciones que exige la ley, que deben ser depositadas por la empresa, por los socios, en su devenir social y económico, año tras año. Entonces, el registro mercantil les va a costar dependiendo del capital social que la empresa dice que va a tener. Evidentemente, mientras más alto es el capital social, más vas a pagar por emisión del documento, por matriculación, por modificación, por cualquiera de esos servicios que emiten las cámaras de comercio. En República Dominicana, tú quedas formalmente constituido, matriculado, una vez obtengas el registro mercantil. Pero eso no significa que ya estés en condiciones de poder comercializar, puesto que te faltan algunos pasos. Y el principal de ellos es el Registro Nacional de Contribuyentes, o RNC, como persona jurídica, como empresa. Entonces, ese es un procedimiento gratuito que se puede realizar tanto de manera virtual o presencial en las oficinas, en las administraciones locales de la DGI o en la oficina virtual. Ya a partir de ahí la empresa puede empezar a comercializar, independientemente de que tiene que darle de alta a sus trabajadores, tiene que inscribir los mismos en la tesorería de la Seguridad Social, y dependiendo del tipo de actividad económica que realice o que vaya a realizar, requiere de ciertas autorizaciones, certificaciones o permisos especiales. Entonces, ya una vez tengamos definido qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, entonces vamos a definir cuál es el tipo de sociedad comercial que queremos llevar a cabo. No es lo mismo usted constituirse como una SA que hacerlo como una SRL o como una empresa individual de responsabilidad limitada, puesto que cada uno tiene sus características, tiene sus formalidades y tiene sus aspectos positivos y negativos. Entonces, lo primero es que debemos observar cada una de estas figuras jurídicas que nos da la legislación internacional, y en el caso de República Dominicana, la 479-08. Ahí tenemos la posibilidad, como les indiqué, de tener una gama de opciones para poder usufructuar nuestra actividad económica. En los próximos contenidos vamos a ir desarrollando uno por uno cada una de los tipos de sociedades comerciales, sus formalidades, sus características y obligaciones. Y en sentido general vamos a estar hablando de la legislación comercial internacional en sentido general. Así que con esto dejamos esta edición de la industria manufacturera de hoy. Recuerden darle clic a la campanita, suscribirse, comentar y compartir todo este contenido a los fines de que le pueda llegar a más personas y nosotros podamos seguir realizando este trabajo. Yo soy Fabricio Geraldino y ha sido un enorme placer haber estado con ustedes.